Vamos a recuperar. Ahora les voy a pedir una cosa que normalmente no se suele pedir en la iglesia. No lean la Biblia, ¿vale? Solo vamos a utilizar la que se va a proyectar. Así que, por favor, Juan, si es tan amable, me pones 1 de Samuel, capítulo 30. Pero no la busquen en sus Biblias. No la busquen en sus Biblias. ¿De acuerdo? Vamos a ir leyendo para que todos vayamos en el mismo punto. 1 de Samuel, capítulo 30, versículos 1 y 2. Muy bien, vamos leyendo. Voy a ponérmelo yo aquí. 1 de Samuel, capítulo 30. Versículo 1. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclac, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclac. Habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Versículo 2. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Hasta aquí. Vamos a ponernos en contexto. ¿Recuerdan qué acto hizo David con Saúl? Le perdonó la vida. Por cierto, ¿recuerdan cuál es el texto que leyó Nuris como texto, verdad? Un varón conforme al corazón de Dios. Ese texto para mí es muy importante y lo he usado muchas veces en diferentes contextos. Entonces vamos a hablar de David, pero no solo de David, sino de todo lo que rodeaba a David. Y ahora sí volvemos. David le perdona la vida a Saúl. Ustedes, hermanos, si alguien quisiera matarlos y se encuentran con la posibilidad de acabar con él, ¿le perdonarían la vida? Pongámonos en contexto. David era un militar, estaba acostumbrado a matar, ¿de acuerdo? No pensemos en nosotros que quizás no nos dedicamos a matar a nadie, ni es el uso y costumbre. Pero David era un hombre que estaba acostumbrado ¿a qué? A matar, a la guerra. Y por fin tiene a su enemigo delante. ¿Y cómo estaba Saúl? Dormido. Sin embargo, la Biblia en el capítulo 26 nos dice que le perdona la vida. Pero a pesar de que David le perdona la vida a Saúl, Saúl lo sigue persiguiendo. Así que David decide irse de su pueblo e irse a convivir ¿con quién? Con los filisteos. Y decide formar parte del ejército filisteo y se va con el rey Aquis y se convierte en uno de sus generales con sus hombres y se va con los filisteos. El rey Aquis le cede a David la ciudad de Siclag para que viva allí mientras él forma parte del ejército filisteo. Sucede que ahora el ejército filisteo, todo eso está en los capítulos anteriores, ¿vale? Lo resumo un poquito para que entendamos qué es lo que está pasando. El ejército filisteo decide atacar al pueblo de Israel. ¿Y qué dicen los generales de David? ¿Qué le dicen al rey Aquis? Dicen, mira, vamos contra los hebreos. ¿A dónde vamos con estos hebreos que traes aquí? ¿No van a aprovechar y se van a rebelar contra nosotros cuando estemos batallando contra los hebreos? Así que pídele que se vaya. Y fíjense, en el capítulo 29, justo antes de que comience esto, el rey Aquis se dirige a David y le dice, fíjense ustedes lo que dice, un general filisteo de David. Vive Jehová, tú has sido un hombre recto. Un filisteo hablando del rey David, que no era rey, el general David. Tú has sido un hombre recto y me ha parecido bien que salgas y entres en el campamento porque ¿sí? Sí, vale. Me ha parecido bien que salga y entres en el campamento conmigo. Miren lo que dice, porque ninguna cosa mala he hallado en ti desde que viniste a mí hasta el día de hoy.
pero no eres grato a los ojos de los príncipes. Regresa pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Fíjense que David, siendo un general del ejército filisteo, vean lo que dice el rey Aquis de David. Cuando él es devuelto a su pueblo, a Siclac, ahora sí volvemos al capítulo 30, se encuentra con el panorama que leímos antes. ¿Recuerdan? Cuando llega a Siclac, habían venido los amalecitas y se habían llevado cautivas a todas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, porque a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Versículo 3. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ustedes imagínense que son soldados que están en el campo de batalla luchando y de repente les dan ya el permiso para ir a sus casas. Y cuando llegan a casa, no hay nada. Hemos leído los versículos que fue totalmente destruida Siclac y se lo llevaron todo. ¿Ustedes qué hubieran hecho? A ver si son, por eso no lo estamos leyendo seguido. A ver si ustedes son iguales que eran los de aquella época. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Al llegar allí y ver que todo se ha ido. Nadie. ¿Cómo hubieran reaccionado? Tristes, dice que se pusieron a llorar en grito. Pero ¿qué creen ustedes? ¿A quién creen ustedes que culparon los soldados? A David. Dice el versículo 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de... ¿Recuerdan cuando les dije que eran hombres acostumbrados a matar? Claro, para nosotros cuando leemos eso es como, pero para ellos era muy normal. Claro, ellos habían estado en la guerra defendiendo a David y ahora de repente cuando llegan no hay nada. Y dice, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Jehová, su Dios. Aquí tenemos un primer aprendizaje sobre David. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos intentan apedrear? Simbólicamente. No, hoy en día nadie nos va a apedrear. Pero ¿qué hacemos cuando alguien nos intenta apedrear? Defendernos, ¿verdad? Excusarnos. Quizás buscar otro culpable. David podía haber dicho, yo solo he hecho lo que el Señor me ha indicado. ¿Por qué me culpan a mí? Yo también fui a la guerra con ustedes. Yo también he perdido a mi esposa. Por cierto, había perdido a sus esposas. Yo también lo he perdido todo. ¿Por qué os ponéis contra mí? ¿Eso fue lo que hizo David? No, acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 6. Pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. Y vamos a ver qué hizo David. Versículo 7. Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a esta banda de asalteadores? ¿Los podré alcanzar? Fíjense lo que David le pregunta al Señor. No olviden que lo quieren apedrear. Pero David no le pregunta, Señor, ¿qué puedo hacer para que no me maten? ¿Qué puedo hacer para salir de esta? Ayúdame, Señor, porque me quieren matar. ¿Es eso lo que David le presenta al Señor? No. David tiene otra preocupación mucho mayor que preocuparse por su vida o por lo que le pueda pasar. Le pregunta, ¿seguiré a esta tropa? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le contesta, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Imaginan cuando David recibe ese mensaje? Pero, ¿a quién le dio el mensaje el Señor? Muy bien. ¿Con quién se tenía que ir David?
con los que lo querían apedrear. ¿Ustedes creen que fue fácil convencerlos a todos los demás que el Señor le había dicho que ahora que venían de batallas, que venían cansados, había que salir a buscar los amalecitas? Al que querían apedrear, les viene a decir que ahora hay que salir a buscar a los amalecitas, porque el Señor me lo ha dicho. Era fácil la función. Pensemos en todo momento cómo estarían estos hombres. Imaginémonos llegar un día a casa, nuestra casa destruida, y te dicen que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas, tu ganado, todo se lo han llevado. Versículo 9. Partió pues David junto a los 600 hombres que lo acompañaron y llegaron, aquí está el nombre que les dije antes, hasta el torrente de Besor. Y ahora miren lo que dice. ¿Qué pasó en el torrente de Besor? Se quedaron algunos. Vamos a ver. Iban a la guerra, iban a defender una tierra. ¿Iban a dónde? ¿A rescatar a quién? A tu familia, a tu hijo. Sin embargo, llegas al torrente de Besor y ¿qué hace? Vamos dándole cómo fueron pasando las cosas. Dice el versículo 10. David siguió adelante con 400 hombres, pues se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hermano, ¿quién está tan cansado para no ir a liberar a su familia? Les pregunto. Les pregunto, reflexionemos. ¿Por qué estos 200 hombres de guerra? No estamos hablando, yo qué sé, del pueblo en general. No, no, no. Era el ejército de David. Eran hombres de guerra que iban a rescatar a sus familias. Y de repente 200 se quedan a descansar. ¿Quiénes serían? Venga, de los 600, ¿quiénes serían los 200 que se quedaron? Venga, ven, vamos a ponernos en situación. ¿Quiénes creen ustedes que serían? Los más mayores. Ay, Paulina se está viendo. Los más mayores posiblemente. Quizás también los más jóvenes. También. Porque todavía estaban en el esto del comienzo de la vida, ¿verdad? Los que no tenían hijos, a lo mejor. Total, que vayan estos que tienen que ir a rescatar a alguien. Yo, mira, los que eran solteros, a lo mejor todavía, ¿verdad? Que no tenían familia. Pudiera ser que esos fueran los 200 que se quedaron a descansar. Pero David continúa con sus 400. Y vamos a seguir. No pierden el hilo de la historia. Versículo 11. Hallaron en el campo a un egipcio, al cual trajeron ante David, le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Ahora yo les pregunto, soldados de guerra, hombres rudos y violentos, que van corriendo buscando a su familia para liberarlos. ¿Qué hubieran hecho ustedes si se encuentran un moribundo en el camino? Le hubiera pasado el caballo por encima. Si voy en caballo, le paso el caballo por encima porque ahora mismo yo tengo otra prioridad. Yo estoy, perdóname señor, pero es que ahora tengo este tema tan importante que no puedo estar pendiente de estas cosas. Sin embargo, ¿qué hace el ejército de David? ¿No creen ustedes que el ejército de David está representando a David? ¿No creen que un ejército hace lo que su general hace? Yo creo que estos soldados sabían quién era David, cómo actuaba David, qué hacía David. Y cuando venga un egipcio, que fíjense lo que dice que está moribundo, creo, ¿no? Es la palabra, al cual hallaron en el campo a un egipcio. No dice que estaba moribundo. Bueno, creo que lo dice un poquito más después.
pero deciden parar y tomar a ese que está. ¿Se acuerdan de la parábola del levita y el sacerdote y del buen samaritano? No, levita y el sacerdote iban a temas más importantes, no podían estar pendientes del herido en el camino. Sin embargo, este ejército de hombres rudos para a recoger a este egipcio. Egipcio, ni siquiera era un hebreo. Porque todavía si fuera un hebreo, bueno, por uno de nuestra tierra y de nuestro pueblo haremos un esfuerzo. Por un egipcio. Versículo 11. Perdón, ese era el 11, el 12. Dice que también le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, se sintió reanimado, pues no había comido pan ni bebido agua durante 3 días y 3 noches. Entonces le preguntó David, ¿a quién perteneces y de dónde eres? ¡Tachán! Las casualidades de la Biblia. El joven egipcio respondió, soy siervo de un amalecita y mi amo me abandonó hace 3 días porque estaba enfermo. ¿De quién era siervo el egipcio? Y lo habían abandonado, ¿por qué? No tuvieron ni la decencia de matarlo. ¿Qué se hace con un caballo cuando está sufriendo? A uno nos gusta matar, pero pobre, está, ¡pum! Y volvemos a lo mismo, no nos comparemos con nosotros hoy en día. Pensemos en hombres de guerra, de batalla. Este se está muriendo, ¡pum! Le vamos a ahorrar el sufrimiento, por lo menos. No, no. Allí lo dejaron para que te mueras. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Seguimos leyendo. Versículo 14. Miren lo que cuenta el siervo. Hicimos una incursión a la parte del Negev que pertenece a los cereteos, al de Judá y al Negev de Caleb. Y también incendiamos Siclac. Así que él era siervo de los que habían destruido Siclac, la ciudad de David. Dice versículo 15, ¿me llevarás tú a donde está esa tropa? Le preguntó David. Dice el egipcio, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a donde está esa gente, dijo él. Hermanos, si el ejército de David hubiera actuado como cualquier ejército, hubieran llegado a los amalecitas. ¿Por qué llegaron a los amalecitas? Porque tuvieron que misericordia con el que encontraron sufriendo. Fíjense cuántas cosas aprendemos. ¿Recuerdan el comienzo de mi sermón? Durante muchos años estuve en un grupo. Ahora estoy en el otro grupo. ¿Van viendo los dos grupos o todavía no los han visto? Les diré que uno es de 400 y otro de 200. Pero sigamos con la historia. Versículo 16. Lo llevó pues y los encontraron desparramados. Oye, me encanta este. Ahí pone derramados, pero en mi versión pone desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Versículo 18. Saltamos uno, versículo 18. Rescató David todo lo que los amalecitas habían tomado y libró a sí mismo a sus 2 mujeres. ¿Qué fue lo que el Señor le contestó cuando él le preguntó? Dice que David tomó todo lo que los amalecitas habían tomado. Versículo 19. No les faltó nadie, ni chico ni grande, así de hijos como de hijas, ni nada del robo. De todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Los que iban delante conduciendo aquel tropel decían, este es el botín
¿Cuánto hace que lo querían apedrear? 3 días. Hace 3 días lo querían apedrear. ¿Y ahora? No piensen que somos tan diferentes a ellos, hermanos. No pienses que somos tan diferentes. A veces queremos apedrearnos y a los 3 días se convierten en nuestros héroes y a los 3 días los queremos apedrear otra vez y a los 3 días vuelven a ser nuestros héroes y a los 3 días los queremos apedrear, porque el ser humano es así. Ahora, les digo una cosa. Vamos a seguir imaginando. A ver, alguna de las mujeres, cualquiera que fue llevada por los amalecitas y fue secuestrada, cuando ves aparecer a esos hombres que vienen a rescatarte, ¿qué es lo primero que haces? ¿Eh? Mira que viene quién. Aquí tiene que venir, mi marido tiene que estar aquí. ¿Qué pasó con las mujeres de los 200? ¿Qué sensación tuvieron esas mujeres cuando vieron llegar a los rescatadores? A ver, no, allí, espérate. Toño, quita, seguro que viene detrás. A ver, mi marido. Oye, mi marido. ¿Mi marido? Oye, mi marido. Oye, ¿y mi marido? ¿Y qué le contestan? Es que se quedó en el torrente porque estaba cansado. Él sí que se va a, después sí que se va a caer en el torrente. Primero se quedó, pero después se va a caer. Que es diferente. Se quedaron en el torrente de Besor porque estaban cansados, hermanos. ¿Podemos imaginar qué sintieron esas mujeres? Desilusión. ¿Qué sintieron esos hijos cuando vieron que su padre no es que no vino porque lo mataron? No es que vino porque quedó luchando en otro sitio. No es que no vino porque quedó preparado. No, no vino porque se quedó cansado en el torrente de Besor. ¿Se dan cuenta qué malos somos con los que descansan? Yo les diré una cosa, por eso les hice toda la introducción que les dije. Yo estoy en el torrente de Besor ahora mismo. Yo ahora mismo estoy en el torrente de Besor. Por eso para mí es muy importante este mensaje. Y tenemos que escuchar qué es lo que dice David. Ahora imaginemos que lo hemos rescatado todo. No, no, imaginemos. Imaginémonos que estamos allí, porque ellos lo rescataron todo. Vamos de vuelta. Y llegamos al torrente. Y nos encontramos con los 200 que quedaron allí descansando. No vamos a hablar de lo que le dijeron las mujeres, porque ya Berta ya no lo aclaró. Lo que cada mujer le diría a su marido, sino qué dijeron los que volvieron. ¿Qué dirían los 400 que fueron? ¿Qué dirían cuando llegaron de nuevo al torrente? ¿Eh? O sea, ¿entiendes? El que se quedó, se quedó. Perdóname que nosotros fuimos a la batalla y ellos se han quedado aquí en el spa, aquí con sus bañitos en el torrente, tranquilito. Eso es lo que dijeron, lo vamos a leer. No se crean ustedes que somos tan diferentes a ellos. Versículo 21. Y llegó David a donde estaban los 200 hombres, que muy cansados, fíjense que el texto nos lo vuelve a recordar, que muy cansados para seguirlo, se habían quedado en el torrente del Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó, les dijo de todo. Cuando David llegó, saludó a la gente en paz. Un hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 22, está la parte que a todos nos gusta. Pero todos los malos y perversos que había entre los que iban con David se pusieron a decir, puesto que no han ido con nosotros, no les daremos el botín que hemos recuperado. Que cada uno tome a su mujer y a sus hijos y para su casa. ¿Sí o no? Lo que se merecían. ¿O no se lo merecían?
A ver, mucho hemos hecho ya que te hemos traído a tu mujer y a tus hijos. Ahora ya, marcha a tu casa en paz y tranquilito. Eso decían todos. Ah, hermanos, pero David no era como ellos. Gracias a Dios, amén, por ahí. Gracias a Dios, David no era como ellos, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Versículo 23. Pero David dijo, recuerden que a David lo querían apedrear hace 3 días. No hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado. Pero no estaban cantando que ese era el botín de David. No venían cantando los hombres que este es el botín que David, del rey David, del rey no, perdón, el botín de David. Pero miren lo que dice David. No hagáis eso, hermanos míos, con lo que nos ha dado, nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los salteadores que nos atacaron. ¿Quién os dará razón en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje y les tocará por igual. David no hace diferencia entre los que fueron a la batalla y él muy poéticamente, hay que decirlo, y muy bucólicamente dijo los que quedaron cuidando el bagaje. No había ningún bagaje que cuidar, simplemente es que estaban cansados. Pero David es tan conforme al corazón de Dios que incluso hace que quede hasta bonito lo que ellos quedaron haciendo. Hermanos, la iglesia es esto, hermanos. A veces estamos entre los 400 que van a la batalla, pero alguna vez también podemos estar entre los 200 que nos quedaron en el torrente. No quiere decir que no estemos de parte del Señor. No quiere decir que no estemos a todas. Simplemente es que a lo mejor necesitamos un descanso, un refrigerio, volver a tomar aliento, volver a tomar fuerza. El que esté cansado, que recobre las fuerzas porque contamos con Él. Y al igual que durante muchos años hemos estado a lo mejor en la primera línea de batalla, ahora necesitamos también tomar fuerzas. Pero no lo tomemos como, es que hay que ver, es que no puedes subir y predicar cuando tú has dicho que no quieres tomar responsabilidades. Recuerden que predico como miembro de iglesia, ¿eh? No como representante ni dirigente de la iglesia. ¿Cómo vas a subir y decir que hay que trabajar por la iglesia cuando tú no has querido tomar ninguna responsabilidad este año? No lo sé si alguno lo está pensando. Está en su derecho de pensarlo. Pero también estoy en mi derecho, hermanos, de mejor descansar. Son 30 años continuamente al frente de la batalla. Y ya no tengo 25 años. Yo sé que a lo mejor alguno lo presupone por mi apariencia, que estoy en la juventud, pero ya no tengo ni 25, ni 30, ni 35, ni 40, ni 45, ni 50. Vamos para 53. Y tampoco es un sermón para exculparme. No, hermanos, lo que me gustaría transmitir es lo que David intentó transmitir en este texto. La iglesia, hermanos, somos uno. Los que llevamos 40 años y los que se bautizaron ayer. Los que llevan 35 años en el Evangelio y los que han entrado hoy en la iglesia por primera vez. Y que a lo mejor, alguna vez nos queremos apedrear. Sí. ¿Alguna vez nos queremos apedrear entre nosotros? Pero seamos más como David, hermanos. Busquemos más la conexión que lo que nos distancia. Fíjense incluso lo que hace David. Versículo 26. Cuando David llegó a Siclac, envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos,
diciendo: aquí tenéis un presente para vosotros del botín tomado a los enemigos de Jehová. Se los envió a los de Betel, Ramot del Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, a las ciudades de Jerameel, a las ciudades del Ceneo, a los de Orma, Corazán, Atac, Hebrón y a todos los lugares donde David había estado con sus hombres. ¿Sabía David de quién era la victoria? El botín recuperado lo repartió a todo el que pertenecía, y eso es nuestra iglesia, hermano. Cualquier triunfo que se consiga es triunfo de la iglesia. Cualquier fracaso que suceda es fracaso de la iglesia, hermano. No es del que ahora mismo está dirigiendo, no es del que ahora está sentado. Somos uno solo, hermano. Si ustedes se van con esa idea hoy para casa nada más, me doy por satisfecho. No hace falta más ideas. La iglesia, hermano, somos uno. Uno. No importa el papel que representemos, no importa la responsabilidad que tengamos, no importa el tiempo que llevamos en la iglesia, todo es obra de Dios. Pero les voy a decir cómo nos han engañado. Ustedes saben que los capítulos, la introducción que ponen en los capítulos y versículos de la Biblia no están en el original. Eso los puso el hombre después. Ahora sí les invito a que abran sus Biblias en 1 Samuel 30 y me digan cómo titula la Biblia ese capítulo. Venga, a ver, porque eso no sale allí. ¿Qué dice? David derrota a los amalecitas. ¡Mentira! ¿Ustedes creen que David derrotó a los amalecitas? ¿Ven cómo nos han engañado, hermano? Estas introducciones que ponen, eso las pone alguien para orientar. Pero fíjense qué torcidas están. Qué torcidas están. David, siguiendo instrucciones de Dios, derrota a los amalecitas. Venga, vale, te lo compro. Jehová devuelve a David todo lo robado por los amalecitas. Venga, vale, te lo compro. Pero David derrotó a los amalecitas. Lo que pasa es que cuando terminamos leyendo tantas veces estas cosas, pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Y es que el hermano está en la iglesia por mí. Y fulanito viene a la iglesia por mí. Y ese es miembro de iglesia porque yo le di los estudios. Y ella tal, porque yo la... Si están aquí, hermanos, es porque el Espíritu Santo trabaja en sus corazones día a día. Y es fruto del trabajo de la iglesia. De la iglesia. No nos olvidemos, hermanos, de la iglesia. Y solo hay victoria cuando el Señor trabaja en nuestros corazones, hermano. Lo que pasa es que nosotros quizás nos dedicamos a complicar demasiado todas las cosas. Por eso me gusta David, porque David era un hombre sencillo y por eso era conforme al corazón de Dios. Dios da una instrucción y él la hace. Dios dice esto y él lo hace. Podían haber pasado muchísimas cosas en esta historia, pero simplemente porque David hace lo que el Dios le dice, al final se obtiene el fruto percibido. No olvidemos que el botín es de todos, hermanos. A veces cuando quizás alguien se bautice, que yo le di los estudios y yo fui el que... No, hermanos, cada persona que asiste a nuestra iglesia cada sábado, ya lo he dicho muchas veces, primeramente es un milagro. Porque cada uno de nosotros que pudiendo hacer cualquier cosa, decidamos el sábado venir a la iglesia, ya es un milagro en los tiempos que corren, hermanos. Así que primero, cada uno que asiste a la iglesia es un milagro. Y segundo, es un fruto del trabajo de la iglesia y del Espíritu Santo en el corazón de esa persona. Nada más. No pensemos que yo, anciano, 20 años, yo he hecho, yo soy, yo estuve. Nada vale, hermanos.
Eso solo vale para cumplir una responsabilidad durante un tiempo que se me ha asignado para el funcionamiento. Y yo lo acepto y lo hago. Pero no tiene ni más mérito ni más valor para nada. Así que me gustaría dejarles con una canción que va a cantar nuestra hermana Ivette con su bonito instrumento de ukelele y Dayana va a interpretar en lengua de signos. Se llama Una fe sencilla, que es lo que me gustaría, hermanos, que pudiéramos llegar a obtener. Cuidado porque a veces confundimos las palabras.